pero no lo vamos a tocar ese tema, el sangrado uterino anormal, por su presencia mayor en las mujeres adultas. Por lo tanto, eso se va a tocar, ese tema, se va a tocar en otra clase, que es más adelante, ¿ya? Entonces, solamente me voy a basar en esto. Entonces, el sangrado menstrual anormal, en un texto también muy bonito, hace una clasificación diferente a esta otra, ¿ya? En esta, hace referencia de que hay una alteración de la regularidad, se altera la frecuencia, se altera la intensidad del flujo y se altera la duración del sangrado. Entonces se basa en estos 4 indicadores para poderlos categorizar y poderlos definir. Si existe una alteración de la regularidad, entonces se categoriza al sangrado menstrual anormal, el sangrado menstrual irregular y la ausencia de sangrado menstrual. Entonces, hablamos de un sangrado menstrual irregular cuando hay ciclos irregulares, con intervalos más de 20 días y menos de 90 días en el periodo de un año. Este de menos es más, por favor, ¿ya? Entonces, en el periodo de un año. Su ritmo menstrual, lo que más el término que utilizamos en la elaboración de la historia clínica, son irregulares. No es que la paciente va a decirnos mi menstruación o qué sé yo, es irregular. No, nosotros tenemos que establecer a través de la indagación, preguntando cómo es ese ritmo, cuántos días, qué cantidad, cada qué tiempo. Eso es muy importante preguntar. La ausencia de sangrado menstrual es más de 90 días. Ya, a eso hablamos lo que es la menorrea. ¿Ve? Cuando hay una ausencia de la menstruación más de 3 meses, hablamos ya de menorrea. Pero cuando es menos de los 3 meses, pero no hay menstruación, eso es retraso menstrual. La segunda, que se refiere a la alteración de la frecuencia, se clasifica en sangrado menstrual infrecuente y sangrado menstrual frecuente. El infrecuente es cuando presenta 1 o 2 episodios en un periodo de 90 días. Y frecuente cuando presenta más de 4 episodios en un periodo de 90 días. Cuando se altera la intensidad del flujo, perdón, ya. El sangrado menstrual intenso y el sangrado menstrual escaso, así se denomina, así es la clasificación. El sangrado menstrual intenso es cuando la pérdida menstrual es mayor a 120 mililitros. Y el sangrado menstrual escaso es cuando la pérdida menstrual es menos de 50 ml. Algunos textos lo mencionan menos de 30 ml. Y con la finalidad de no confundirlos, estandarizar nuestros conceptos, nuestros criterios, menos de 50 ml. La alteración de la duración del sangrado también se clasifica en un sangrado menstrual prolongado y un sangrado menstrual acortado. Lo normal es de 2 a 7 días. Entonces, el sangrado menstrual prolongado será pues más de 7 días, ¿no? Ahí está más de 8 días. El sangrado menstrual acortado será menor de 2 días, teniendo en cuenta el rango normal de los días de la menstruación. Este es el otro esquema, la cual la voy a desarrollar, que es un poquito mejor para poderlo entender. Entonces, dentro de los trastornos del sangrado menstrual anormal, existen las alteraciones del ritmo, las alteraciones de la cantidad. Se clasifican dentro de las alteraciones del ritmo la polimenorrea, oligomenorrea, amenorrea secundaria. Las alteraciones, cuando es de la cantidad de la menstruación, hablamos de hipermenorrea y también de hipomenorrea. Entonces, las alteraciones del ritmo, nos vamos a ir al lado derecho. Polimenorrea es cuando hay acortamiento del intervalo menstrual, es decir, de que periodo y el otro periodo, ese espacio, esa brecha es más corta. Estamos hablando de ciclos cortos. Por lo tanto, en ese acortamiento vamos a encontrar
la presencia de lo que es la polimenorrea. Quiere decir, entonces, que una mujer en un mes por lo menos va a sangrar 2 veces, a eso se refiere, ¿no? La polimenorrea. La oligomenorrea es cuando el intervalo entre menstruación y menstruación y es más amplio esa brecha, es de 35 a 90 días. Por lo tanto, no va a haber menstruación en cada mes, sino va a haber una menstruación en 2 meses, hasta en 3 meses, a eso se refiere. Entonces, cuando la paciente hace referencia, no me baja mi periodo todos los meses, me baja a veces cada 2, cada 3, ¿no ve? Entonces ahí hablamos de una oligomenorrea. La otra pacientita va a decir, 2 veces al mes tengo mi menstruación, ¿no ve? Entonces ahí hablamos de la polimenorrea. Y la menorrea secundaria es donde ya no hay la menstruación. ¿Y dónde está la causa? ¿Dónde está el problema? Cuando existe alteraciones del ritmo, polimenorrea, oligomenorrea o amenorrea. La causa está en ese eje gonadal que hace rato les mostré en la diapositiva. El problema está en el hipotálamo, en la hipófisis o en los ovarios. Ahí está el problema. Pero no hay que preocuparse mucho, porque generalmente al presentarse en las mujeres adolescentes es porque existe una inmadurez temporal con mayor frecuencia de ese eje gonadal.